A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Ante todo, quería anticiparles, la charla de hoy va a estar dirigida al cigarrillo, al tabaquismo. ¿Qué es lo que sucede? Que el tabaquismo se ha convertido como un compromiso de tipo social. Es raro encontrar personas que no fuman y más bien la juventud ha incrementado el hábito del cigarrillo, lógicamente desconociendo cuáles son los daños que pueden producir el cigarrillo, no solamente a nivel de nuestro sistema cardiológico, nuestro sistema cardiovascular, sino a nivel de todo el contexto de nuestro organismo. Voy a tratar de resumir y enfocar el daño del cigarrillo hacia el sistema cardiológico o cardiovascular. El tabaquismo y el corazón. El tabaquismo representa un riesgo aumentado de sufrir enfermedades del corazón. Ustedes recordarán que hace, o tal vez los jóvenes no lo hayan visto, hace algún tiempo, hace aproximadamente 10, 15 años, la propaganda del cigarrillo era una propaganda muy acogedora. Aparecía un jinete en un caballo muy bonito que llamaba al consumo de cigarrillo. La Fórmula 1, un deporte muy buscado por la juventud, que era financiado por el cigarrillo. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que el cigarrillo no era únicamente un hábito. El hábito es el compromiso psicológico de algo que nos produce placer. En cambio, la adicción es una necesidad fisiológica. Nuestro organismo convierte esa sustancia como una sustancia que necesita para vivir. Así es que el cigarrillo ya no es considerado como un hábito, sino como una adicción. Por lo tanto, es preferible evitar todo lo que sea el consumo con el cigarrillo. Ahora bien, el tabaquismo a nivel de nuestro sistema cardiovascular va a producir lesiones desde el principio. Por favor, no es solamente la cantidad, aunque la cantidad es muy influyente en el daño que va a causar el cigarrillo, pero también pensemos, un cigarrillo es malo. Por esto, tratemos de que el cigarrillo, si es que ya se ha iniciado un consumo, por favor, tratar de suspenderlo, y si usted nunca ha fumado, no entre dentro del consumo del cigarrillo. El tabaquismo aumenta la acumulación de placa de grasa en el colesterol, calcio y otras sustancias en los vasos sanguíneos. Como podemos ver nosotros acá, esa arteria presenta unas capas que impiden el flujo normal de la sangre. Bien, estas placas, si bien es cierto, están formadas por colesterol y están aumentadas por una hipertensión arterial u otro tipo de enfermedades de tipo arterial circulatorio, está influenciado por el cigarrillo. El cigarrillo tiene aproximadamente 2000 sustancias nocivas. Estas sustancias, al entrar a nuestro organismo,
producen una inflamación. Esta inflamación a nivel de nuestras arterias va a permitir que esas placas de colesterol se formen con mayor frecuencia y con mayor abundancia. El momento que la persona fuma, se va a suceder lo siguiente: esta capa que recubre a la arteria, esta capa que se conoce con el nombre de endotelio, va a sufrir una agresión, va a sufrir un proceso inflamatorio por todas aquellas sustancias que contiene el cigarrillo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay un proceso inflamatorio a nivel de la capa interna de la arteria, a nivel del endotelio, esto va a permitir que penetren estas otras sustancias que son las que van a causar el daño definitivo. Estas placas que se forman a nivel de la arteria tienen el riesgo de romperse y tienen el riesgo de causar un infarto. El infarto no es solamente a nivel del corazón, el infarto puede ser a nivel del cerebro o puede ser a nivel de otros órganos, pero el momento que cesa la circulación de sangre arterial hacia ese órgano va a morir. Se va a producir una muerte, una necrosis del tejido. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta esto de que no se formen placas a nivel de las arterias. El tabaquismo y el corazón causa engrosamiento y estrechez de los vasos sanguíneos. Nuestras arterias tienen un diámetro que permite que los glóbulos rojos circulen sin ningún obstáculo. Podríamos ver nosotros aquí en rojo lo que está sucediendo con estos glóbulos dentro de la arteria. Pero bien, veamos también esta capa en amarillo que está formando una obstrucción a nivel de la arteria. Esto es un engrosamiento, una estrechez de esa arteria. ¿Qué es lo que va a suceder? El glóbulo rojo es el que va a llevar el oxígeno hacia los tejidos. Si no puede circular bien, pasa primero por una etapa que se denomina isquemia. Isquemia es la disminución del riego sanguíneo arterial, llevando oxígeno y otro tipo de nutrientes hacia los tejidos y hacia los órganos. Si tenemos nosotros una obstrucción de esta arteria, de este flujo, lógicamente no va a llegar el suficiente oxígeno a nivel del tejido, a nivel del órgano, y esto se va a ver lesionado. Si esta capa de grasa que nosotros vemos aquí sufre además una inflamación por parte del cigarrillo, por parte de todas aquellas sustancias que contiene el cigarrillo, esta inflamación va a hacer que esta placa se rompa y forme un coágulo, que lo veremos más adelante, causando una obstrucción definitiva y con esto un infarto con muerte del tejido. El tabaquismo y el corazón aumenta la probabilidad de formación de trombos o coágulos. ¿Qué es esto de formación de trombos o coágulos? Si vemos acá, nosotros en la parte central de la diapositiva, vemos esa acumulación de glóbulos rojos. Esto es lo que va a suceder. Se van a acumular glóbulos rojos formados también por una capa que podemos ver ahí en blanco, que es fibrina. Es una capa de componentes de coagulación que van a hacer que se formen estos trombos. Estos coágulos, estos trombos, van a evitar que la sangre fluya y van a producir la muerte del tejido, a donde debería llegar esta sangre oxigenada, esta sangre que contenga nutrientes para que los órganos y los tejidos puedan funcionar de una manera normal. ¿Qué es lo que está sucediendo con el cigarrillo? Todo proceso inflamatorio a nivel de la arteria hace que éste reaccione acumulando
estos glóbulos y formando un cúmulo, formando una obstrucción que va a dar como consecuencia, en un estado más avanzado, la formación de un infarto con muerte del tejido, a donde debería llegar esta sangre para llevar nutrientes y para llevar la cantidad necesaria de oxígeno para un buen funcionamiento de el tejido y del órgano. El tabaquismo y el corazón aumentan los triglicéridos y reduce el colesterol bueno. Nosotros tenemos, como habíamos visto en programas anteriores, unas grasas que van a producir esas placas amarillas que veíamos nosotros en esa arteria. Esas placas se llaman placas de ateroma. Esas placas de ateroma pueden estar dadas por el colesterol o también en ocasiones por los triglicéridos, cuando el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, baja. ¿Esto qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo un mal metabolismo de las grasas, y con esto va a contribuir a que esas grasas malas, esas grasas que van a formar la placa de colesterol o placas de lípidos de baja densidad, van a obstruir las arterias, trayendo como consecuencia el riesgo de la formación de infarto. Infarto significaría la muerte del tejido. El infarto, como les decía, se puede producir en cualquier órgano de nuestro organismo, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, del riñón, de las vísceras abdominales. En cualquiera de ellas puede producir una obstrucción, trayendo como consecuencia la muerte del tejido y un problema sumamente grave para el paciente. Aquí podemos ver nosotros, dentro de estas láminas, cómo esta placa que se formó a nivel de la arteria y va a obstruir, como les decía, obstruye no solamente el corazón, sino que va a obstruir otro tipo de órganos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema cardiocirculatorio? En este nivel, el paciente puede llegar a tener un infarto. ¿El infarto qué es? Cuando la arteria coronaria se tapa, la arteria se ha obstruido, no hay flujo de glóbulos rojos, no hay transporte de oxígeno, no hay transporte de nutrientes y se muere el tejido. Dependiendo del tamaño del infarto, el paciente puede producir una muerte súbita o puede producir una lesión a nivel del corazón que lo incapacite físicamente desde el punto de vista laboral. También tenemos nosotros que se va a producir un aumento de la presión arterial. El momento que entran todas aquellas sustancias a nuestra circulación, la arteria va a reaccionar disminuyendo su calibre. Al disminuir su calibre, esto va a hacer que el flujo de sangre sea mayor a la resistencia que ejerce la arteria, y esto va a producir un aumento de la presión arterial. Se ha visto en muchos estudios que madres embarazadas, fumadoras, van a producir a nivel del niño, a nivel del feto, un aumento de la frecuencia cardíaca, que esto está significando que el niño tiene un sufrimiento el momento que la madre está fumando. Pero podemos tener también arritmias. La arritmia, ¿qué significa? Pérdida del ritmo cardíaco. Nosotros tenemos normalmente un ritmo adecuado del corazón, a veces más lento, otras veces más rápido, pero siempre con un ritmo regular. El cigarrillo hace que se produzcan este tipo de alteraciones que se conocen como arritmias. No solamente podemos ver la agresión del cigarrillo hacia el corazón, podemos verlo también hacia el pulmón. Fíjense, el pulmón normal, tenemos un pulmón en donde es un pulmón rosado, es un pulmón muy bien oxigenado, y podemos tener también la acción del cigarrillo causando esto. Si nosotros
hacemos una elucubración y vemos una chimenea por donde está saliendo humo, esa chimenea va a ser negra, va a ser obstruida. Igualito vamos a tener a nivel de nuestro pulmón. El pulmón se tapa, el pulmón se vuelve un pulmón rígido, un pulmón que deja de oxigenar de una manera adecuada. Y es por esto que se forma lo que se llama la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC, ese daño a nivel del pulmón, ustedes saben que el corazón y el pulmón forman una simbiosis, van a actuar de una manera conjunta en donde el corazón y el pulmón van a tratar de dar la mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo, y si esto está afectado por este daño que está causando el cigarrillo a nivel del pulmón, va a aumentar la resistencia para que el corazón le fluya la sangre, para que lo oxigene y la lleve a todo el sistema circulatorio. Entonces el corazón sí va a sufrir cuando existe un problema de EPOC, de enfermedad obstructiva crónica del pulmón causada por el cigarrillo. Respirar el humo de segunda mano, que se llama también como el fumador pasivo, sí trae consecuencias. Trae consecuencias más que todo cuando el paciente se encuentra en un estado, en un sitio cerrado con poca ventilación. Puede respirar el humo de segunda mano, puede causar cardiopatía coronaria y accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, si ustedes tienen un compañero de trabajo, un compañero de estudio que está fumando dentro de un área cerrada, aléjense o no le permitan que fume. Ahora bien, los no fumadores que respiran humo de segunda mano en su casa, trabajo, aumentan el riesgo de tener enfermedad cardíaca en un 20 a 35%. O sea, no solamente el que inhala el humo directamente, sino que el que lo inhala de una manera indirecta. Puede causar el fumador pasivo problemas tan severos a nivel de su organismo como pueden ser enfermedad cerebrovascular obstructiva causada por lo que habíamos visto nosotros, proceso inflamatorio a nivel de las arterias. Entonces, en resumen, el cigarrillo es una sustancia nociva que no solamente va a causar una lesión a nivel del órgano que es al que más afecta, que es pulmón y corazón, sino que puede causar una lesión a nivel de todas las arterias que pueden verse afectadas por este hábito del cigarrillo con las sustancias que conocemos como sustancias nocivas a nivel de nuestro corazón. Entonces, tomemos en cuenta no solamente el fumador directo, el fumador que se lleva el cigarrillo a la boca puede tener un daño de todo su sistema cardiocirculatorio. No, el fumador pasivo, veamos qué es lo que está sucediendo acá, en esta arteria. La arteria se tapa y va a traer un bloqueo de oxígeno causando un daño del músculo cardíaco conocido como infarto miocárdico. No es solamente el cigarrillo directo, sino el indirecto que puede causar este tipo de lesiones. Fíjense, por lo tanto, dejar de fumar o no, comience a hacerlo. Dejar de fumar, ¿por qué? Porque si tenemos ese hábito del cigarrillo en una persona que además tiene otras condiciones que podrían ser lesivas, nocivas por el sistema cardiocirculatorio, el cigarrillo se convierte en una espada de Damocles. Es un daño que sin lugar a dudas va a llegar a presentarse. Por lo tanto, por favor, si tenemos el hábito del cigarrillo, dejemos de fumar, no comience a fumar, y si tiene la oportunidad de no entrar dentro del hábito del cigarrillo, sería lo mejor que se puede hacer. Evitemos, si estamos dentro de un círculo de fumadores, por favor manténgase alejado, no fume, no participe del cigarrillo. ¿Por qué? Porque iniciar con un cigarrillo va a significar que el día de mañana pasará el tiempo y usted aumentará a 3 cigarrillos, a 5 cigarrillos, a 10 cigarrillos, convirtiéndose en un fumador crónico, y con esto
elevar la posibilidad de que usted vaya a tener un daño arterial, un daño a nivel de órgano blanco que se denomina cerebro, corazón, riñón, y por lo tanto causar una lesión que en muchas de las ocasiones es irreversible. Y este es un factor de riesgo cardiovascular que puede ser evitado. Evitemos el consumo de cigarrillo, evitemos un daño a nuestro organismo y con esto tratemos de mantenernos saludables, sumándonos a hacer ejercicio y a un consumo de alimentos saludables. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.